cómo negociar tu pago aunque tengas un acento. Si tienes un acento y evitas pedir aumento, esto te está costando dinero. Hay estudios que muestran que un acento no mayoritario puede estar ligado a una penalidad salarial alrededor del 20%. Y lo peor es esto: callarte sale más caro que hablar. Hoy te voy a mostrar cómo negociar tu pago con hechos, no con miedo. Durante mis primeros 18 años como camionera, nunca pedí un aumento. ¿Por qué? Porque yo no negociaba pidiendo. Yo negociaba cambiando de compañía. Y ojo, no eres la única persona que se queda en silencio. Hay datos que dicen que 56% de la gente nunca ha pedido un aumento. Así que si te da miedo, es normal. Pero normal no significa rentable. Y otra cosa, mi acento nunca fue el problema. El problema era no saber mi valor y no llegar preparada como una persona versada en estrategia. Te voy a contar exactamente cómo lo hice y cómo puedes hacerlo tú, sin importar cómo hables. Primero, la conversación que cambió mi carrera. Trabajé 6 años en mi segunda compañía como camionera. Un día hice lo que hace una persona estratégica. Investigué. Comparé pago, beneficios, condiciones, rutas, estabilidad. Descubrí que en otra compañía las condiciones eran por lo menos 20% mejores. Fui a la oficina de mi jefe y le dije: me voy a ir de aquí, porque en la compañía a la que voy, las condiciones son por lo menos 20% mejores que las de usted. ¿Sabes qué me respondió? Volverás con nosotros, ya verás. Yo dije, ok, y nunca volví, porque esa conversación no era emoción, era datos más alternativa. Y aquí va el detalle que cambia todo. Cuando tú llegas con una alternativa real, ya no estás pidiendo, estás informando. Segundo, ¿por qué tu acento nunca ha sido el problema? Vamos a decir la verdad. El sesgo existe. Hay análisis que explican cómo un acento no mayoritario se asocia con salarios más bajos. Y mucha gente lo siente tanto que intenta esconderlo. Por ejemplo, una encuesta reportó que 38% de solicitantes suaviza su acento en entrevistas para evitar estereotipos. Pero aquí está el punto. Una persona estratégica no niega el sesgo, lo neutraliza con preparación impecable. Y para negociar necesitas estos 3 pilares. Número 1, valor del mercado. No negocies con yo creo. Negocia con según el mercado. Tú necesitas saber cuánto pagan por tu puesto en tu ciudad, cuáles beneficios son estándar, porque el número correcto le quita oxígeno al prejuicio. Número 2, resultados concretos. No digas, trabajo duro. Eso no se puede medir. Di, entrené a 5 personas. Reducí errores. Agilicé un proceso. Mejoré la operación. Y aquí viene lo genial. Convierte tus logros en evidencia. Una lista, un archivo, un documento. Que tus hechos hablen más fuertes que tu acento. Número 3, tu alternativa. Tu poder sube cuando no estás desesperada. Si tú no tienes alternativa, se siente. Y cuando se siente, te pagan menos. Tu acento no te quita el valor. Lo que te quita poder es llegar sin datos, sin evidencia y sin plan B. Y ahora te digo lo más importante. Tu poder real no está en el salario, está en tu límite. Tercero, la lección más importante sobre negociar. Hace aproximadamente 4 años trabajé en un hotel. A los 6 meses mi cuerpo empezó a reaccionar por los químicos. Mis manos se irritaban, me dolía el codo derecho y el hombro derecho y parecía que tenía síntomas de túnel carpiano, combinado con alergias por los detergentes. Fui con mi supervisor y dije, necesito que me reduzcan los días a 3. Me dijeron, no podemos. Y me fui, sin drama, sin culpa. Porque mi regla es esta. Ningún salario compensa el deterioro de tu salud mental o física. Ese es tu poder final. Una persona estratégica negocia salario.
pero también negocia condiciones, horario, descanso, flexibilidad, ambiente y salud. Y si la empresa no valora eso, la señal es clara. No es un lugar para crecer, es un lugar para gastarte. Ahora lo que vas a hacer hoy. Sin motivación, con plan. Paso 1. Investiga. Busca el rango salarial de tu presupuesto en tu ciudad y anota un número realista. Paso 2. Documenta. Escribe 3 logros medibles y hazlo como una persona estratégica. Cada viernes actualiza tu lista para que cuando negocies no dependas de tu memoria, dependas de evidencia. Paso 3. Define tu número mínimo, tu número de inflexión. El salario mínimo donde dices, si no, camino. Paso 4. Practica en voz alta, de pie, mirándote, con calma. Di esta frase. Basándome en mi contribución de X, el rango de mercado de mi puesto, mi expectativa salarial es X. Y después te callas. Silencio estratégico. Porque cuando tú hablas con datos, no llenas el espacio con nervios. Entonces, ¿cómo negociar tu pago con acento? 1. Tu acento no se negocia, se respeta. 2. Negocias con datos, no con disculpas. 3. Llegas con evidencia. Resultados en papel. 4. Tu salud es tu límite, no negociable. No te calles por tu acento. Prepárate como estratega. Habla con hechos y deja que el silencio haga el resto. En el próximo video vamos a hablar del algoritmo del crédito. ¿Por qué tu buen score te está manteniendo pobre? Y te voy a contar mi historia de cómo cambié un Toyota confiable por un SUV de lujo. Porque quería que los demás vieran que ya lo había logrado. Yo soy la maestra. Tu acento no define tu valor, tus hechos sí. Nos vemos en el próximo.